Con queja de indio y grito de chombo, dentro la cantina de Panchamanchá, trashumando ambiente de timba y quilombo, se oye que la cumbia resonando está. Baile que legara la abuela africana, de cadena chata y pelo cuscú, fuerte y bochinchosa danza interiorana, que bailó cual nadie Juana Calambú. El barrio de Santana, que emergió orillando el exterior de la amurallada y señorial ciudad de Panamá, es la cuna de Demetrio Corsi. Allí, donde vivieron los esclavos libertos, los artesanos, los hombres y mujeres de la plebe, se formó el llamado Arrabal de Santana, la ciudadela de mulatos y zambos, de balcones y tendederos al sol. Corsi, hijo de una nativa del Istmo y un marinero griego, se convierte en su voz más representativa. Su verso se convierte en la canción de la vida del arrabal santanero. Mi padre fue un trabajador, un capitán de dragas, un lobo de mar. Salud, capitán. En los rompeolas hay algo de sus bíceps. Pulseaba las mareas. Era un experto en horizontes. Salud, capitán. Me infunde pensamientos profundos el hombre que llegó en aventurero para engendrar al hombre que le canta al canal. Diariamente yo asistía a las tertulias que se daban en el Café Coca-Cola, que en Panamá ocupa el centro pues, de la inquietud social de la época, de la inquietud política de la época. Estando yo hospitalizado, Corsi me fue a visitar al Hospital Panamá, junto con su esposa Eloísa Sandoval de Corsi. Y entonces tenía un doble motivo, visitarme y anunciarme que se había ganado un premio en el concurso Juana de Ibarburu en Lima. Y el poema premiado se titulaba El árbol que lloraba estrellas. Para mí fue una emoción muy grande que un poeta de esa talla, claro, para mí, yo digo de esa talla para mí porque para mí Corsi significó una poesía que estaba mezclada con todos mis sentimientos y todos mis ideales de ese tiempo. Ah, sí, había un libro que el poeta me dedicó, me lo entregó en el Café Coca-Cola, titulado El tiempo se perdía y todo era lo mismo. Y él me lo entregó con una dedicatoria que dice: para el poeta amigo John Núñez, con el deseo de su ascensión literaria. Sí, él reconocía ya pues que mis méritos poéticos merecían pues su amistad y su buenos deseos de seguir en la brega literaria. Las reuniones que tenía con estudiantes de diferentes escuelas de la universidad, cómo llegaban a pedir consejos sobre la matemática, la prosa, los versos, la poesía. Recuerdo al Álvaro Menéndez Franco, que era uno de esos muchachos, hoy doctor Álvaro Menéndez Franco, en grupos de 20 y 30 que llegaban a pedir consejos sobre cómo escribir, cómo mejorar la forma de escribir.
Y en aquel entonces me parecía que mi papá era una especie de profesor, pero es que él lo hacía en forma desinteresada. Él siempre estuvo interesado en que las letras se desarrollaran más en el país. Demetrio Corsi supo escribir y editar 20 libros de poesía, una novela, una obra de teatro que se representó en el Teatro Nacional sobre la guerra de Panamá y Costa Rica, Los Héroes de Coto, y además editó la segunda antología en verso y prosa que continúa la labor del doctor Octavio Méndez Pereira en 1916 y Demetrio Corsi en 1926 en Barcelona. Aun cuando ocupó muy pocos puestos públicos, pues fue solamente un año cónsul en California, medio año cónsul en El Havre, Francia, y un año cónsul en Jamaica, él supo desarrollar el periodismo humorístico y satírico a través de un semanario llamado La Linterna de Mano, el Flashlight, que funcionaba aquí atrás en una esquina de calle 13 Este, Santana. Él era un poeta santanero, nacido en plena guerra civil en 1899, y va a fallecer el 30 de octubre de 1957 en calle 11 Oeste, mientras escribía un libro de cara al concurso Miró, al cual no había ingresado nunca, sobre la guerra de los 1000 días. Él es uno de los pocos poetas que tiene una obra poética en 3 modalidades literarias importantes: la modernista y la posmodernista, en los poemas y en los libros y poemas de su juventud, donde está, por ejemplo, El viento en la montaña, Bajo el sol de California, etcétera, y que son poemas destacados del modernismo y del posmodernismo panameño. Y luego obra también en una tercera modalidad, que es la modalidad vanguardista, que era la de su generación. En esta modalidad también cabe destacar que fue de los, si no el primero, Luis Alberto Sánchez dice que fue el primero en escribir poemas modernistas, aunque Sinan fue el primero en publicar un libro modernista. Y luego, en el año 34, después que publica Sinan su libro, ¿no?, él publica Blog, que es el segundo libro vanguardista. La vanguardia es un movimiento literario muy importante, no solo en Panamá, sino en Latinoamérica y en Europa. Es el movimiento que representa una incorporación directa de muchos pueblos a la cultura que anteriormente no aparecían con la fuerza con que empiezan a aparecer a partir de este periodo. Demetrio Corsi representa un momento clave, un instante mágico de esos en los cuales la literatura panameña y la poesía panameña empieza a encontrar su propio lenguaje, empieza a encontrar una forma propia y auténtica de expresar sus temas y de expresar sus asuntos. Ahora, desde el punto de vista poético, supongo yo que el mejor poema de él es El Nocturno en Gris. Es un poema que vale en cualquier parte. Ya no es nada más para los panameños, porque apela a nuestra sensibilidad de panameños, sino que es un poema de los que tienden a la universalidad. No indica esto que tenga valor o importancia universal, sino que en cualquier parte del mundo una persona podría leerlo y apreciarlo, admirarlo incluso por su temática, también por su estilo, por su lenguaje. En este Nocturno en Gris hay una influencia un poco lejana de Rubén Darío. En el mismo título, Nocturno en Gris, Rubén Darío tenía pues un poema que se llama Sinfonía en Gris Mayor, muy famoso. Y esto es Nocturno en Gris. Aquí Demetrio Corsi cultiva una poesía muy diferente de la primera que él escribió. Es una poesía de gran elevación, de mucha profundidad filosófica, muy reflexiva,
de gran sensibilidad también. No tan alto, sombrío, se alza el muro con su verja de hierro, hecha exprofeso, no para que contemplen el mutismo de tanta cruz anónima sin flores, sino el parque de mármoles que encierra. Todo igual, solo yo no soy el mismo. Nueva generación de bebedores está de pie. Los otros, ¿dónde están? Lo gris se vuelve lluvia por la noche, y esos muertos quisieran un gabán para arropar sus sueños bajo tierra. Sí, él decía que Incidente de Cumbia era más bien un incidente de tamborito, algo que él vio en un patio de calle 14 Oeste y que le dedicó a su amigo Ernesto Morales y que se ha difundido en el cine, la televisión, la radio, en muchas antologías y le ha dado la vuelta al mundo. Entonces él decía que ese solo poema hacía que los centenares de poemas que él editó en las imprentas nacionales como Imprenta Villalobos, Imprenta Excelsior, fueran opacados por la fuerza del Incidente de Cumbia. Le tenía un cierto temor al poema porque él decía que en los últimos libros él había logrado una poesía más elevada, más culta, más depurada, y tenía también muchos poemas de sabor nacionalista, como aquel libro que se llama Los gringos llegan y la cumbia se va, que son poemas patrióticos, como el libro de 1940, Los poemas panameñistas, como los poemas sobre el Darién, Bajan el río los cortadores de madera. Pero el poema Incidente de Cumbia es una obra casi perfecta que le opaca el resto de su obra. Sí, ese poema es el más conocido de los de Corsi y el que más recitan también. No es que sea el mejor, está lejos de ser el mejor poema de Corsi. Eso se debe, hasta Rogelio Sinan hizo un elogio y dijo que era un poema extraordinario. Claro que a Sinan le gustaba mucho el tema de la poesía negrista, pero sí tiene el poema algunas virtudes formales, además del tema este que tiene, virtudes formales que hacen que guste mucho a la mayor parte del público. Por ejemplo, el ritmo que tiene. En el primer verso del poema ese, El Incidente de Cumbia, tiene un ritmo anfibráquico que gusta mucho a las personas. Yo he visto que recitan ese poema casi bailándolo. Esa división de los pies acentuales, pies de 3 sílabas con acento en la segunda, es muy rítmico. Entonces, con queja de indio y grito de chombo, eso va así. Y además tuvo una intuición de poeta para los sonidos armoniosos como los había empleado el modernismo, y tiene una gran cantidad de sílabas terminadas en las nasales N que contribuye al ritmo también. El ritmo es, creo yo, el primer valor formal que tiene el poema. Pero más que eso, la importancia de ese poema es que Corsi incorpora lo afropanameño a la poesía panameña. Es el primero en incorporar el tema afropanameño. Eso es lo verdaderamente importante de ese y todos los poemas publicados en su libro Cumbia. Chimbombó es el negro que Meme embrujara. Chimbombó es el negro del gran corazón. Le raya una vieja cicatriz la cara. Tiene mala juma y alma de león. Y el tambor trepida y la cumbia alegra. Meme baila, el negro como un animal llora los desprecios que le hace la negra. Y es que quiere a un gringo la zamba fatal. Es un poema que en cierta forma expresa el resentimiento del panameño frente a la colonización norteamericana, frente a esa confrontación psicológica cotidiana que se sufrió en un cambio abrupto de cultura que nosotros sufrimos con la creación del canal y con la posterior instalación de bases militares en nuestro país. El panameño, el hombre, lo resiente
pero no había encontrado un discurso que expresara ese sentimiento. Y allí se manifiesta. Lo que no me gusta es el mensaje. Aquí han interpretado ese poema como si fuera representativo de la panameñidad representada por Chimbombó y el imperialismo norteamericano representado por el gringo, pero yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Ni siquiera creo que estuvo en la intención de Corsi. Ese hecho de que Meme, que era una mulata, se enamorara de un gringo y que Chimbombó se hubiera resentido tanto con ella al punto de que cuando ella sube con el gringo al dormitorio de Panchamanchá, Chimbombó armado los persigue con un puñal y los encuentra haciendo el amor y los mata. No le hallo ninguna gracia a eso. Pero el poema sí tiene un ritmo extraordinario, que yo creo que aquí en Panamá no hay otro poema panameño que tenga un ritmo como el del Incidente de Cumbia. Y de alguna manera, Incidente de Cumbia, en su medida, en su ambiente minimalista, podríamos decir, de un instante de juerga en un sitio señalado, muy definido en el mismo poema, como un lugar donde se reúne la quintaesencia de la popularidad, de la vida cotidiana. No es el debate entre grandes políticos, ni es un asunto ideológico, ni es un tema que se debate entre poderosos que a las finales terminan entendiéndose por los mutuos intereses, sino que es un tema que toca a la vida cotidiana y que tiene la fuerza de involucrarnos a todos. Es la pasión por excelencia. Y eso va a llegar a todos. Y en eso reside la popularidad intensa del poema, al margen de que muchos estudiosos y muchos teóricos opinen que se trata de un asunto frívolo, de que es una riña de cantina, que total esa mujer era una casquivana. Ahora, Corsi, su panameñidad la reflejó muy bien en otros poemas. Hasta en los títulos de los libros él tiene uno que se llama Los gringos llegan y la cumbia se va. Claro, todo lo que era nuestro, tradicional, lo folclórico, lo de aquí, se iba porque llegaban los gringos. Pues eso es una forma de protestar. Y cuando habla también de cómo andan, están en las calles y dice gringos, 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 negros, negros, gringos, Panamá. O sea que lo que constituye nuestra población. Gringos, 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 negros, 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 tiendas y almacenes, 100 razas al sol, cholitas cuadradas y safias mulatas llenan los zaguanes de prostitución. Un coche decrépito pasa con turistas, soldados, marinos que vienen y van, y empantalonadas las cabaretistas que aquí han descubierto la tierra de Adán. Panamá la fácil, Panamá la abierta, Panamá la de esa avenida central que es encrucijada, puente, puerto y puerta por donde debiera entrarse el canal. Corsi nace en el arrabal de Santana, que es el primer barrio popular, propiamente tal, que inclusive el primer barrio popular que fue el gran escenario de las actividades y de las luchas liberales durante el siglo XIX. Era el barrio de Correoso, ¿verdad? Era el barrio de la efervescencia libertaria y de la efervescencia liberal, por eso. Entonces, ese era un barrio que tenía ya su comienzo, o sea, desde el traslado de la ciudad de Panamá hacia lo que es lo llamado Casco Viejo, era un barrio que ya había adquirido una significación. Pero Corsi su gran vida la hizo aquí, en Santana, en el kiosco al que le canta, al antiguo tranvía, a los almacenes, al pueblo que se movía en esta área,
a calle 13, donde vivió tanto tiempo, a calle 12, donde editaba el Flashlight, al Café Coca-Cola, a las Amigas del Pueblo. Él es un poeta urbano, como lo era su gran amigo Demetrio Herrera Sevillano, y él incorpora la urbe, después de ser un poeta interiorano, que refleja en su poesía mucho las provincias olvidadas. Él entonces se concentra en la urbe, en la capital de la República. Pero era un hombre muy sencillo, un hombre que podía sentarse en Santana, conversar largas horas con el pueblo panameño asistente a esta gran plaza de la democracia. Yo me acerqué al Café Coca-Cola, donde él solía estar en las tardes, y a toda hora. Él era un habitué ahí del Café Coca-Cola, puesto que vivía muy cerca de ahí, vivía a una cuadra de ahí. Yo me acerqué, me identifiqué como estudiante del Instituto Nacional, le dije mi nombre y le dije que yo había publicado un folleto de poemas que yo se lo traía para regalárselo. Y entonces me despedí de él, ¿verdad? Y entonces él me dijo, ¿cómo no? Gracias, poeta. Cuando yo le oí a Corsi decirme poeta, a mí, que era un muchacho de 17 años, para mí fue como cuando el espadazo que dan los reyes cuando arman sus caballeros. Mi madre fue una leal compañera en todos los sentidos. Fue un soporte bien fuerte, una ayuda que todo el mundo reconoce aquí en Panamá. Fue escritora, ganó premios en distintos países, escribió poesía afrantillana, siguió parte de la línea de mi padre y mediante él conoció a una gran cantidad de intelectuales. Doña Eloísa, como nosotros le decíamos, ella es parte fundamental de la figura de Demetrio Corsi. Ese es uno de sus mejores logros. Y uno de los mejores logros de mi papá es doña Eloísa. A mis espaldas podrán apreciar un edificio blanco con ribetes azules en la esquina de calle 12 Este, frente a calle 12 Oeste. En la parte de arriba estaba instalada la oficina del famoso semanario El Flashlight, la linterna de mano, que fundó y dirigió toda su vida el gran poeta nacional Demetrio Corsi. Difícilmente se puede separar la figura del padre, la del esposo, la del escritor, la del director de periódico, la del periodista, la del corresponsal. Demetrio Corsi, el escritor, tiene mucho más reconocimiento afuera como periodista, como editor, como persona de letra en cuanto a periódicos. Recuerdo que estando en Francia, él logró escribir al mismo tiempo para más de 25 periódicos y revistas. Y uno de los editores de uno de los periódicos esos llegó a visitarlo a París para ver dónde estaba la oficina de prensa y se encuentra que solamente tiene una mesa, una silla y una máquina de escribir. Y le pregunta, bueno, ¿y dónde están los demás reporteros y los demás mensajeros y las demás personas que trabajan en esta oficina de prensa? Y dice, soy yo solo. O sea que mi papá tenía una fuerza tan bárbara en el desarrollo de las letras que escribía para tantas personas y tanta gente al mismo tiempo, siendo él solo nada más. A mí me tocó la triste situación de ser el último poeta que lo vio vivo. Estuvimos tomando café aquí en el Coca-Cola, se compró un tabaco y me dijo, me voy a escribir mi libro, yo voy a entrar al Miró por primera vez, ya tengo avanzado un libro sobre la guerra de los 1000 días, y cruzó para calle 11 Oeste, donde él vivía, más o menos a las 6 de la tarde, después del saludo de la bandera. Se llevó su tabaco. Cuando recibí la llamada en la noche a mi casa de que Corsi había fallecido, sin concluir el libro, se quedó el libro en la máquina de escribir. El poeta
a través de sus libros, produce un discurso sobre la identidad y los valores del pueblo panameño, sobre la circunstancia de la vida cotidiana, sobre el cambio de los sentimientos, sobre la vida anímica, sobre la búsqueda de una ética y sobre la interpretación de una realidad como factor primordial para entender la identidad nacional. Entonces, son los poetas que están enfrentando el choque de dos culturas, ¿verdad? El choque de la modernidad, el choque de un poder cultural avasallador, y el papel de ese poeta fue mantener vigente en la conciencia de los panameños la panameñidad que existía en ese momento. Republiquita microscópica, ombligo del mapamundi, brújula de la eternidad, puente de la conquista, faro de la inmensidad, ya todo tu destino lo adivinó Bolívar con su visión supergenial, y en el porvenir te mira tu poeta, urbe continental. La California en tu camino de cruces le abrió el oeste a la humanidad, y las inmigraciones viajeras hasta el final del mundo te bendicen, Panamá. ¿No veis al futuro humano por esta ventanita universal? Promundi beneficio, ¡qué barbaridad!